¿Tiene imagen ahí? Sí, doctor. Vamos a su pantalla. No, pero está bien, ven la pantalla. ¿Ven imagen o no? Sí. Sí, Sí, sí se ve. ya, ven bien. Sí, sí se logra ver. Ven el puntero. Sí. Ya. Bien, chicos. Antes de empezar la actividad, en la mañana de hoy, en las primeras horas, deben haber novedades en el sílabus del curso de ustedes. Y la novedad no es en cuanto al contenido de los temas, sino es en relación a las formas de evaluarlos. Lo que se va a modificar es en relación con lo que es la actividad de seminarios y el examen teórico práctico. Entonces eso ya lo leen con calma ustedes en el syllabus cuando esté ya colgadito. Bien, vamos a terminar el estudio de lo que es huesos de la pierna y pie y las articulaciones que hay desde la rodilla hacia abajo. Primer hueso en la configuración ósea que se describe de la pierna es la rótula o patela que lo tienen acá. Si es que hay algún inconveniente, por favor, Claudia, me interrumpe al audio o si no al celular. Entonces, es un hueso sesamoideo de forma triangular, cuya base del triángulo está superiormente y el vértice en la parte inferior. Luego tiene dos bordes, obvio, uno medial y el otro lateral, por la línea media que tenemos en la estructura corporal. Tiene una cara anterior y lo opuesto es la cara posterior. En imagen más grande, lo mismo que les acabo de describir, base, vértice y bordes. La característica o detalles que hay en la cara anterior prácticamente digo, es una superficie lisa con unas pequeñas rugosidades verticales y orificios insertos en estas superficies que constituyen orificios por donde ingresan los vasos sanguíneos para la irrigación respectiva de este primer hueso. Donde están los mayores detalles que reviste importancia cuando hablemos de articulación de la rodilla está en la cara posterior. Y esta es la cara posterior. Donde están las superficies articulares que se van a corresponder con los cóndilos en su región anterior que tiene el fémur. Y de estos, la cavidad articular de la región media de la rodilla es menos pronunciada que la región lateral. Y esto en razón a la proporción que tienen ambos cóndilos femorales. Luego, hay una línea vertical como dando separación a estas dos cavidades que les acabo de comentar. Y de toda esta superficie que constituye la cara posterior de la rodilla, si hacemos una división en 3 tercios de superior a inferior, eso te correspondería a zona articular los 2 tercios superiores más no el tercio inferior. Y eso es explicable por la primera lámina que les puse a ustedes. Entonces, Doctor, para que quede más, sí, ¿podría poner en pantalla completa, por favor? con mucho gusto, señorita. Me canso. No te desesperes, soségate. Ahora sí. Sí, doctor, está mejor. Ya. Se amaneció media cieguita, Claudia. Ya. Entonces, esa es la cara posterior, jóvenes. ¿Pero ven el puntero?
Sí, sí se logra ver el puntero. Ya, esa es la cara posterior. Un ratito, por favor, jóvenes. No, sigamos nomás. Lo mismo, chicos, pero ahí ya esta cara posterior de la rótula o patela, esto recubierta del respectivo cartílago hialino. Y ahí está remarcada inclusive que la porción inferior, eso que les comenté en la anterior diapositiva, esta zona hacia abajo realmente no entra en la configuración de lo que es esto, superficie articular para la rodilla. Ahora, la rótula o patela es esta de acá, jóvenes. Entonces, por eso algunos dicen, por la interposición que tiene esta bolsa sinovial prerrotuliana, algunos dicen que solamente huesos que configuran la articulación de la rodilla son fémur y tibia, más no la rótula. Pero se ha visto de que la rótula, cuando entra en función la rodilla, sí entra en la configuración biomecánica de esta articulación. Entonces, ahora, la relación anatómica importante que tiene la rodilla en su cara anterior, chicos, solamente es, escuchen, con la aponeurosis del muslo, con la aponeurosis femoral, o es lo mismo del femoral o de los músculos, con la aponeurosis del músculo cuádriceps. Entonces, acá están los 4 bastos que tiene el cuádriceps y después se conjuncionan y forman su tendón de inserción de término, y antes de insertarse en superficie ósea, que podría ser lo lógico es la tibia, forman esto. En todo, en todo esta región así. Es como si abrazase a la rótula. De superior se va a inferior, inclusive se comenta que tiene 3 fascículos, 2 laterales y un medial. Después esas fibras aponeuróticas se funcionan acá. De dispersos se juntan y forman este tendón, el tendón rotuliano. Y este tendón rotuliano se va a insertar en la cresta o tuberosidad que tiene la tibia en esta región. Siguiente o siguientes huesos, 2 en la pierna. Tibia, fíbula o peroné. Ambos son huesos largos. Por tanto, tiene diáfisis, epífisis proximal, epífisis distal. Entonces, describiremos los detalles anatómicos que hay en relación a la diáfisis y otras en las epífisis. Ambos huesos tienen una forma triangular prismática. Significa eso de que tienen ambos un borde anterior, un borde lateral, un borde medial, para el caso de la tibia, y una cara posterior. ¿Qué es lo más notorio en el borde anterior de la tibia? Que este borde tiene menos pronunciación cuando se dirige hacia ambas epífisis, pero sí constituye un relieve anatómico importante, inclusive algunos definen como cortante esta región, digamos el tercio medio de la diáfisis, y esto es perfectamente evidenciable cuando uno examina la pierna a este nivel. Entonces, esto es borde anterior. Ahora, digamos entre comillas, ¿dónde constituye el límite de lo que es diáfisis en su segmento superior de este hueso? La tuberosidad de la tibia. Y de ahí hacia arriba es la epífisis proximal. Y después, este borde anterior, cuando se dirige hacia
su epífisis distal es como si se abriese y constituye una de las caras que tiene la epífisis distal de la tibia, la cara anterior. Lo mismo en diáfisis para el peroné, y como este tiene menos detalles anatómicos, señalemos rápidamente. Esto es la cabeza, la apófisis estiloides de la tibia, perdón, del peroné. Esto es la cabeza, y en esta superficie que está aquí, ¿qué hay? Superficie articular con la otra que se va a corresponder, y lo comento después, tibio peronea proximal. Y esta región del peroné es el cuello. Y hacia abajo, el peroné, la característica que tiene, que está ubicado en un segmento más inferior en comparación que el nivel de superficie que tiene la parte más inferior de la tibia. Esto es el maleolo lateral. Ya estamos en tobillo, jóvenes. Maleolo lateral. Y en su región medial, esta epífisis distal del peroné tiene otra zona articular que se va a corresponder con esta otra superficie articular que tiene la tibia, conformando la articulación tibio-peronea distal. Detalles anatómicos. Antes de hablar de los detalles anatómicos, ahora, aparentemente la tibia aquí es recta, pero no es así. Tiene una ligera convexidad, así como la voy a trazar, como si fuese una S itálica. ¿Listo? A ver, vayamos a la región posterior que tiene la... ¿Qué hay en la región posterior fundamentalmente de lo que es tibia? Esta cresta que se va desde el cóndilo lateral, así en esta posición. Esta es la línea oblicua que tiene la tibia, o la línea del sólido. Y recibe esta denominación, ¿por qué? Porque va a constituir zona o superficie de inserción del flexor común de los dedos, del flexor tibial posterior y también del músculo sólido en esta superficie. Y lateralmente a este nivel vamos a encontrar el tubérculo de Gardi, que más adelante lo vamos a ver. Y esos son los detalles que deben saber de lo que es esto en la cara posterior de la tibia. Y esta es la cara posterior de la epífisis distal del mismo hueso. ¿Qué hay en la epífisis? Esto es epífisis, jóvenes, de la tibia. En su más inferior, tuberosidad de la tibia, que constituye zona de inserción del ligamento rotuliano que viene del vértice de la patela. ¿Qué más hay? Dos cóndilos, medial y cóndilo lateral. La diferencia en su borde inferior de ambos cóndilos radica en el cóndilo lateral, que tiene en su región posterolateral superficie articular para la cabeza del peroné. Luego, como ustedes ven, ambos bordes tienen diferente altitud. En la parte más superior de estos cóndilos, como dividiendo ambas
Hasta ahora cóndilos, pero acá hay unas superficies articulares que luego los comentamos. Están los tubérculos intercondilares. En este caso será este el tubérculo intercondilar medial y este es el lateral. Ahora, a estas superficies que acabo de comentar, Testit le llaman las espinas de la tibia, pero mal llamado espina, porque no tiene la configuración de una espina. Ahora, en su epífisis distal de la tibia que hay, ya no tiene cóndilos. Tiene la superficie articular en su región lateral, sí, pero tiene esta pronunciación ósea medialmente. Y esto es el maleolo tibial o medial. Entonces, en la configuración de la articulación del tobillo, está estos dos maleolos, lateral a expensas del peroné y el maleolo tibial a expensas, valga la redundancia, de la tibia. Ahora, ¿qué detalles anatómicos hay en esta superficie superior de ambos cóndilos? Lo vemos en la siguiente, y aquí se está viendo mejor el tubérculo de Gardy que se lo comenté en la lámina anterior. Esto es, jóvenes, lo que ves. Esto es, vuelvo al anterior, esta superficie que estoy remarcando es la que vemos en la siguiente diapositiva, esta de acá. Lateral y medial, que corresponde a los respectivos cóndilos, pero cuando está ahí con estas características, así excavado en la región central y recubierto de cartílago hialino, constituye la cavidad glenoidea, o también le llaman los platillos tibiales, para los cóndilos femorales. ¿Estamos? E interpuesto, como ya se los dije, entre ambas cavidades glenoideas están los tubérculos intercondilar lateral y el tubérculo intercondilar medial. Y por delante, ¿qué hay? Un espacio libre, de unas características rugosas y con varios orificios en su superficie. Entonces, este es el área intercondilar anterior, así triangular, y este es el área intercondilar posterior. Obvio, entre ambas, la que tiene más espacio es el anterior en comparación del posterior. Y aquí estamos viendo la articulación tibio-peronea, reforzada por su ligamento peroneo tibial anterior y el posterior. La misma estructura ligamentaria se describe en la articulación tibio-peronea distal. En la región inferior de este mismo hueso, y esto es así en una vista superior, el tubérculo o tuberosidad de la tibia. En su epífisis distal de la tibia y el peroné. Antes de describir esto, ya les he ido comentando que tiene una cara anterior, cara posterior, cara lateral, cara medial, hoyo donde está el hueso, perdón, a este nivel es la cara superior, que dice que es prácticamente la continuación con la diáfisis que tiene la tibia, y esta es la cara inferior. Y aquí está una superficie articular, pero conformado por ¿quién? Por la cara realmente inferior de la cara interna de su maleolo respectivo y la otra superficie del maleolo lateral, que es el peroné. Ambos recubiertos de cartílago hialino. Tiene dos cavidades
cóncavas, medial y lateral, esta de mayor volumen. Hay una ligera cresta a este nivel, como si estuviese separando estas dos cavidades, ¿cierto? Ahora, por la configuración que tiene toda esta superficie articular para el primer hueso que hay en la configuración del pie, el astrágalo, esto va a encajar como si fuese esto una tapa, ¿ya? Por eso por esta configuración que tiene, esto es la mortaja para la superficie articular que tiene el astrágalo en su cara de su cuerpo. Y ahí el, el resumen de lo que hasta ahora hemos comentado, y en la lámina ustedes están viendo de que una superficie o una estructura anatómica, perdón, que refuerza la articulativio, pero no aparte de los dos ligamentos que les he comentado, es el segmento más inferior que hay de esta estructura que ustedes ya la conocen, que es la membrana interósea. Y esta membrana interósea, fundamentalmente en su región posterior, ¿qué hace? Tiene inserciones firmes en ambos bordes de los dos huesos. ¿Y qué constituye? También constituye zona de inserción de músculos fundamentalmente en la cara posterior, de los profundos que hay en la pierna. Y no es completamente sellado como ustedes lo están viendo. Tiene orificios. ¿Para qué? Para el transcurrir de estructuras nerviosas o vasculares. Y acá tienen nuevamente lo que ya se los mostré en la anterior diapositiva, la cara realmente inferior de la tibia, con sus respectivas superficies del malleolo medial y malleolo lateral o peroneo, recubierto de cartílago hialino y que se va a corresponder con la superficie del astrágalo. Entonces, ahí tienen ustedes, chicos, algunos músculos que desde ahora deben ir familiarizándose con la terminología. Por ejemplo, en la región inferior medial cóndilo de la tibia, que hay, constituye superficie articular para tres tendones: el sartorio, del recto interno o gracilis y del semitendinoso. Y por la distribución en cuanto a inserción que tienen estos tres tendones, simulan como si fuese la patita de un ganso. Entonces, por esa configuración, a este ramiete de los tres tendones, esto se llama la pata de ganso. Y así lo describen en los diferentes textos. Otras inserciones, por ejemplo, acá el tibial anterior. Acá están los peroneos, laterales o largos y cortos. En la región posterior, obvio ya estamos en el cóndilo, seguimos con el medial, pero en su vista posterior, la inserción para el músculo popliteo. A este nivel, conformando parte del tubérculo, va a estar la inserción del término del semimembranoso y aquí la inserción del músculo sóleo. Lo mismo, pero ya con estructura ligamentaria que luego vamos a revisar cuando hablemos de la articulación de la rodilla y de la articulación tibio-astragalina. Entonces, ya que hemos revisado epífisis proximal de ambos huesos, más de lo que es tibia, hablemos ahora de lo que es articulación de la rodilla. ¿Qué tipo de articulación? Sinovial, cóndilo troclear. Superficies articulares. Cóndilos femorales y la cavidad glenoidea, de ambos cóndilos que tiene la tibia. ¿Falta alguna superficie articular acá? A ver, alguien que esté lúcido. Ariana Gabriela Musaja Cruz. Rapidito.
¿Falta o no falta? No quiere hablar. Sayuri. Profesor, ¿me escucha? Sí. Buenos días, profesor Calizay. Buenos días. La pregunta está hecha. Este, son tres superficies articulares. ¿Perdón? Son tres superficies articulares de la rodilla. El No te cóndilo escucho. femoral. ¿Me está escuchando, profesor? Dime qué falta, Profesor. nada más. O si no falta Ya, nada. son tres. Son los cóndilos femorales, cavidades glenoideas de la tibia y la cara posterior de la rótula. Ahora sí está bien. Pero no falta, aquí está. Ya, Ahí gracias. está abajo. Ya. Entonces, para que nos formemos una idea, quienes no tienen esta memoria fotográfica, jóvenes. Aquí está cortadito la cápsula. Y este segmento de la cápsula debe venir acá. O sea, esto que está jalado aquí, lo llevo acá. Y se cierra. Se cierra la cápsula articular. Todo lo que hay por dentro es la cavidad sinovial. Obvio, con su respectiva recubierta de sinovia. Estas son las superficies. Pero de las realmente superficies, esto no tienen imagen. Doctor, Chicos, doctor, algunos es que tienen fallos con la conexión de la plataforma y por eso es que no pueden ver la imagen. no, pero todos tienen imagen o solamente son algunos. Bueno, creo que un gran porcentaje. Yo sí logro ver, pero hay algunos alumnos que Ah, me... sí, ya es problema particular de cada uno. Puede ser la velocidad de descarga, qué sé yo. Bueno, pero esperemos que solucionen pronto. Entonces, superficies. ¿Quién es realmente? El cóndilo tiene 6 caras, pero las que tienen realmente relación con las superficies articulares son cara anterior, inferior y algo de la medial y también algo de la posterior. Entonces, por eso es que tiene recubierta de cartílago hialino. Y obvio, esto ya se los he comentado. Las cavidades glenoideas que tienen ambos cóndilos de la tibia. Y aquí está la cara posterior de la rótula o patela. Ahora, ¿quiénes constituyen el medio de unión de la articulación de la rodilla? Primero la cápsula. Y la cápsula articular tiene estas inserciones jóvenes. De anterior, prácticamente corneando lo que es la línea de recubierta que tiene el cartílago hialino y después desciende nuevamente. Obvio, se hace lateral, siguiendo los cóndilos que tiene la forma de los cóndilos, se va hacia atrás, hacia la zona poplitea e inferiormente, ¿dónde se inserta? En el reborde inferior que tienen ambas cavidades glenoideas. Esas son las inserciones que tiene la cápsula articular. Y la sinovia es prácticamente el mismo recorrido, pero la sinovia no lo sella en el 100%, tiene unos pequeños orificios por donde se van a formar esas bolsas sinoviales que tiene la articulación de la rodilla, que no son una, son varias, unas mayores y otras menores. Esta es la otra superficie articular, muchachos, que ya también se los mostré. Esta es la otra superficie articular. Los estamos recordando nada más de la rótula o patela, pero acordémonos que solamente son los 2 tercios superiores. Esto es simplemente para el mecanismo de deslizamiento. Y también ustedes deben recordar que cuando hicimos la revisión de la epífisis, la epífisis distal del fémur, donde están los dos cóndilos, medial y lateral, ¿qué de especial tenían esos dos cóndilos? ¿Quién nos recuerda?
Señorita Gracie Lueña, ¿se acuerda? ¿Me escuchan? Sí, sí se logra escuchar, doctor. Pero Señorita como le digo, Gracie, algunos tienen mala conexión. Bueno, están con la mala conexión de la plataforma, creo. Y no, si ven algunos, eso ya no es problema de la plataforma, es problema así nos han explicado los de la plataforma. Bueno, no hay aporte. Lo de especial que tienen jóvenes, ojalá tenga una lámina por acá, si no, no lo van a recordar bien. Y acá puede ser útil. Mire chicos, este es el cóndilo medial del fémur. Y este es el cóndilo lateral. Aparentemente aquí los dos están en una misma superficie, pero no. Yo se los dije que esta superficie está más declive o hacia abajo y esta está más arriba. Entonces, en una posición de pie del individuo, ambos cóndilos no tienen la misma superficie, este más abajo y este más arriba. Pero los platillos tibiales sí están los dos a un mismo nivel. Entonces, así no hay la correspondencia en cuanto a superficies articulares. ¿Y qué ocurre entonces? Quien suple esta deficiencia que este cóndilo femoral está más hacia arriba es esta estructura fibrocartilaginosa que se llaman los meniscos. Y hay dos meniscos, lateral o menisco externo y el menisco interno. Ahora, este menisco que es a expensas de tejido cartilaginoso tiene borde externo, un cuerno anterior, un cuerno posterior, lo mismo es válido para el otro que no voy a repetir, y un borde interno. Y lo que está en el fondo es la excavación que realmente tiene la cavidad glenoidea. Y esto tiene una altura, lo que estamos viendo solamente es el borde superior. O sea, todos tenemos que hacernos la idea de que estamos en posición anatómica. Lo que estamos viendo es superiormente a ambos meniscos. Este menisco externo tiene la forma de casi un círculo completo a expensas de esta zona. Por eso le dijimos como si tuviese la configuración de una O. Mientras que el otro menisco tienen ambos cuernos más separados. Entonces tiene la configuración de una C, obvio, invertida. Entonces, para que no se olviden, esto es como si fuese una O y esto es como si tuviese la configuración de una C. Por eso es que el mismo Testit habla de una regla mnemotécnica para el fácil recordar de la forma y ubicación de ambos meniscos, OSI. Así lo tiene inserto en sus páginas. Entonces, esta superficie es más alta, luego, obvio, ambos se van adelgazando y es mucho más delgado en su parte central. Esto tiene menos altura y, obvio, sigue adelgazándose en su parte media. ¿Qué pasa con estos meniscos? No están así sueltos en el platillo tibial. Tienen zonas, digamos, o estructuras anatómicas que lo fijan en alguna superficie. Y esta es una estructura del cuerno posterior, las fibras que se van a relacionar con las eminencias intercondylares. Lo mismo acá. La misma característica. Esto, y aquí no solamente es con los tubérculos intercondylares, sino con la superficie ósea de la área intercondylar posterior. ¿Estamos? Entonces, ahí tienen ustedes dos estructuras iniciales de fijación de los ligamentos. ¿Quiénes más constituyen zonas o estructuras anatómicas de fijación?
esta estructura ligamentaria. Ligamento transverso. Y en su cara inferior, también tiene fibras delgadísimas que le dan estabilidad a ambos meniscos. Entonces, estos meniscos son intraarticulares, que suplementan esa deficiencia o corrigen esa deficiencia que tiene fundamentalmente lo que es cóndilo medial del cóndilo lateral del fémur. ¿Listo? Ahora. Y acá lo tienen, jóvenes. Esto que estoy señalando aquí son los meniscos. Igual acá, con la forma. Uno es en forma de O, el otro es en forma de C. Esta es una vista posterior, por si acaso. Esta es una vista anterior. Por eso es que en la anterior se ve el ligamento transverso que se los comenté hace un momento. Y acá hay otro ligamento. El ligamento posterior a este nivel, como refuerzo también para lo que es el menisco lateral de la articulación de la rodilla. Ahora, Testit no lo describe como un medio de unión, simplemente lo considera como una estructura anatómica a estas dos tendones o ligamentos que voy a comentar acá. Ligamentos cruzados anterior y posterior. Inclusive hay textos que hablan y dicen ligamentos cruzados anterior o posterior intraarticulares, pero no son realmente en el 100% intraarticulares. Y lo vemos mejor en otra diapo. Acá, miren. Esto que está representado en rojito son los repliegues de inserción que tiene la sinovia. Esta es la región anterior y esta es la región posterior. Y aquí está ¿qué estarían acá? Los tubérculos intercondilares. Y estos tubérculos intercondilares tienen aún recubierta de cartílago hialino, por eso es que es mal llamada espina. Y los ligamentos que vamos a revisar son estos: cruzado posterior y el cruzado anterior. Ahora, están prácticamente por fuera de la sinovia, pero sí están englobados dentro de lo que es la cápsula articular. Y antes de empezar y como continuar describiendo estos ligamentos cruzados, este es el ligamento menisco femoral que está en la región posterior. Ahora, ¿qué inserciones tienen estos ligamentos cruzados? En el anterior mejor creo que nos adecuamos aquí. Este es el área intercondilar anterior y este es el área intercondilar posterior, por detrás de ambos tubérculos intercondilares. El ligamento cruzado anterior, ¿de dónde a dónde constituyen superficie de inserción o el recorrido que tiene? Del área intercondilar anterior se dirige hacia arriba y hacia atrás y lateralmente, y en la zona más posterior de este borde del cóndilo lateral del fémur tiene su inserción. Esas son las inserciones y la disposición de las fibras que tiene este ligamento cruzado. Y el posterior ¿de dónde a dónde va? Del área intercondilar posterior que está acá, y después ¿dónde se dirige? Hacia adelante,
insertándose en el borde lateral que tiene el cóndilo medial del fémur. Entonces, como se cruzan, por eso es la denominación del ligamento cruzado anterior por su inserción intercondilar anterior, perdón, este de acá, y el posterior por su inserción en el área intercondilar posterior. Ahora, por este recorrido que tiene ambos meniscos, se les define como si tuviesen un cruzamiento antero-posterior y un cruzamiento transverso. Y no le falta razón a Testil para hacer la descripción así de estos ligamentos cruzados. Entonces, así como hay una regla mnemotécnica para los meniscos, el OSI, aquí se habla de AEPI, en relación a sus inserciones de inicio. Es lo mismo que ya lo hemos revisado, jóvenes. Vuelvo a repetir, los tubérculos intercondilares tienen recubierta de cartílago hialino. Ahora, hasta ahí, como medios de unión, lo que siempre caracteriza a una articulación sinovial, la cápsula. Pero tiene otras estructuras ligamentarias de refuerzo. ¿Y qué otras estructuras hablamos? Del ligamento anterior, ligamento posterior a este nivel y los ligamentos laterales. Este ligamento anterior es a expensas prácticamente de ¿quién? Del tendón de inserción de término del único músculo prácticamente que rellena toda la superficie anterior del músculo, el cuádriceps. Es la rótula o patela, y aquí está lo que hace un momento les comenté en relación a la patela. En su cara superior se insertan estos fascículos aponeuróticos, esto como ya constituyendo el ligamento anterior de refuerzo de la articulación de la rodilla, y ahí están los dos fascículos, los dos laterales y el medial. Ahora, acá hay un espacio, solamente que quien hizo el gráfico lo ha dispuesto así para que, digamos, sea identificable, pero esto todo tiene fusionado. Y se fusionan y forman acá. Hasta acá es cuádriceps. Y toda esta zona del vértice inferior de la rodilla es el ligamento rotuliano que llega a la tuberosidad de la tibia. En la región posterior, esta es la zona de inserción de la superior de la cápsula. Igualmente esta es la inserción inferior de la cápsula. Y estos son los ligamentos, el ligamento posterior de refuerzo. Fascículo lateral que tiene menos consistencia, que se va de la región posterior del cóndilo medial del fémur hacia la superficie también del cóndilo también medial de la tibia. Aquí hay otro, que tiene más consistencia, pero que se va de ambas superficies. Y después está este ligamento que es parte también del ligamento posterior, ese ligamento oblicuo popliteo, y aquí va a estar el ligamento arqueado popliteo. Entonces, de la región más lateral posterior del cóndilo femoral se va hacia el cóndilo medial de la tibia. Entonces, por eso la denominación por la disposición de sus fibras como oblicuo. Entonces, con esos 4 fascículos, 2 laterales, un oblicuo y un arqueado. Esa es la configuración que tiene el ligamento cruzado, el ligamento posterior de la articulación de la rodilla como refuerzo a la cápsula. Y después están los 2 ligamentos laterales. Y estos 2 ligamentos laterales que se va del cóndilo medial hacia el borde inferior del cóndilo medial también de la tibia, y esto lateral, pero a la apófisis estiloides o cabeza del peroné. ¿Qué características tienen? Algunos le llaman a eso simplemente ligamento colateral. Esta imagen, por si acaso, es de Netter, le llama el ligamento colateral tibial y a este otro colateral fibular. En cuanto al tibial, longitud promedio de 10 centímetros, un ancho
de 20 a 25 centímetros es su zona más ancha, y después como se estrecha en su zona intermedia, donde llega a medir solamente 1.2 a 1.5 centímetros. Tiene tres tipos de fibras, unas verticales, otras que se van ligeramente horizontal y otras netamente oblicuas. Y el ligamento colateral fular, la longitud es mucho menor, 5 a 6 centímetros nomás, un ancho de 4 a 5 milímetros, a comparación de esto que es como una cinta. Esto lo describen como si tuviese una estructura redondeada. Entonces ahí tienen los 4 ligamentos de refuerzo de la cápsula de la articulación de la rodilla, en anterior, posterior y 2 laterales. Ahí nuevamente tienen los ligamentos cruzados, jóvenes. Cruzado anterior, ya les he hablado de las inserciones. Este es el cruzado posterior, les he hablado de las inserciones de inicio y de término, y las relaciones que tienen por la disposición de sus fibras. Lo mismo, este es el cruzado posterior, y aquí está el ligamento menisco femoral, como si fuese, algunos lo definen como si fuese un fascículo de este ligamento cruzado posterior, pero que refuerza el menisco externo en su región posterior. Y este es el inicio de lo que es el ligamento popliteo. En la misma articulación de la rodilla, creo que en algún momento les comenté que existen una serie de bolsas serosas. La más característica es la prerrotuliana, pero después existen otra serie de bolsas menores que contribuyen al trabajo de esta articulación. Entonces, hay una bolsa prerrotuliana, infrarrotuliana, en relación con los tendones de la pata de ganso, la bolsa serosa del semimembranoso. Y para terminar, esta región poplitea, donde está la articulación de la rodilla, que es un corte transversal, por si acaso, entre lo más anterior donde está la rótula, y aquí están las epífisis distales del fémur. Y es para hablar de qué, chicos, de las relaciones anatómicas. Relaciones anatómicas en su superficie anterior de la rodilla, ya se los he comentado en relación con el cuádriceps, relacionados con la inserción que tiene en su cara fundamentalmente anterior, y la zona de término es el ligamento rotuliano. Es la relación. Pero aquí están las relaciones anatómicas más importantes que tiene la articulación de la rodilla. ¿Y cómo se llama toda esta zona? Claudia. Claudia, ¿me escucha? Notar, Está buscando la página. no, lo escuché medio distorsionado. No, yo estoy distorsionado, yo no. Bueno, creo que está fallando mi conexión, doctor. Así también yo te escucho así media distorsionada. ¿Cómo se llama esta zona, chicos? Son las estructuras que hay en la fosa poplitea. Fosa poplitea. Esto es lo más posterior, piel, tejido celular subcutáneo, pero lo que me interesa acá, jóvenes, muy aparte de la masa muscular que hay en esa zona, es esto, muchachos. Arteria poplitea, vena safena interna y los nervios ciático popliteo interno y el ciático popliteo externo. Son ramos terminales que tiene el nervio ciático, que viene del plexo sacro. Entonces, estas son las relaciones anatómicas importantes en esta región. Estamos. Prosigamos. Huesos del pie. Última región del miembro inferior. Tan igual que en la configuración de la mano, hablamos de una región tarsiana,
metatarsiana y finalmente la región de las falanges o de los dedos. Esto es el dorso del pie, y para quienes no se ubican todavía y puedan acopiarlo rápido, este es lo que hasta ahora varios de nosotros, más las abuelitas, le llaman el empeine. ¿Sí? Este es el dorso del pie. Y obvio lo opuesto es la planta. Región lateral, región medial. Significa entonces, Claudia, que aquí, ¿qué hueso vendría? La tibia, La tibia. ¿Qué parte de la tibia? la cara inferior, ¿Cuál? la cara inferior de la tibia. No, viene la superficie interna del maleolo tibial. Acá va a estar ese huesito redondeado que tenemos, el maleolo tibial. Y aquí el maleolo lateral. ¿Estamos? Esta región se caracteriza por tener huesos cortos. Así está descrito. Y las dos zonas últimas, huesos largos. Pues bien, después de este panorama general de los huesos del pie, y antes de pasar la lámina, esto es superior, fundamentalmente para este hueso que vamos a revisar a continuación. Este es el astrágalo, así, astrágalo. O sea, prácticamente este es el hueso que constituye este intermediario entre la pierna y el pie. Por debajo del astrágalo está el calcáneo. Por delante del calcáneo está el cuboides. Por delante del astrágalo está el navicular o escafoides. Por delante y medialmente, por delante del navicular o escafoides y medialmente al cuboides están estos tres huesos. Las tres cuñas. Lateral, medial, o intermedia, perdón, y la medial. Por la cara anterior del cuboides y la cara anterior de las tres cuñas están las epífisis proximales de los huesos 5 metatarsianos. Entonces, si nos hemos ubicado así, y se los he descrito, para que sea entendible que ahora a continuación vamos a revisar cada huesito individualmente, pero deteniéndonos en qué huesos. Astrágalo, calcáneo, navicular y cuboides. ¿Listo? Y estos huesos que las cuñas y los demás huesitos largos de la zona metatarsiana y esto interfalángicas, ya lo revisan ustedes, porque eso no tiene realmente complejidad en la revisión. Sigamos. ¿Qué más de aspecto general antes de empezar a revisar cada hueso? Acá, chicos. Este es en una vista lateral. Y en una vista lateral, ¿qué vemos? Calcáneo, que es el hueso más inferior y posterior del pie. Cuboides, las tres cuñas, no se ve el escafoides navicular, el astrágalo, que es la cara superior del astrágalo, y esto que voy a remarcar así, es la cara inferior. ¿Sí? Y el pie, miren ustedes, chicos, no es así plano, tiene este arco,
Eso se llama el arco anatómico del pie. Ya más adelante vamos a ver que son dos arcos, remarcado en rojo, la región tarsiana, la metatarsiana y finalmente las falanges. Y en la diapo inclusive tienen cuántos huesos hay en cada de estas tres regiones. ¿Me escuchan? Ya. Lo mismo, chicos, ya esto es la región plantar. Aparentemente es plano, pero no es así. Ustedes saben que tiene las curvaturas que hasta ahora les he comentado. Líneas que demarcan el retropie, el medio pie y el antepié. Primer hueso, astrágalo, que se interpone, ya les dije, entre los huesos de la pierna y del pie. Hueso corto, ligeramente aplanado y alargado. Esta es la cabeza del astrágalo, todo esto. Este es el cuello del astrágalo que se ve mejor acá. Esto es el cuerpo del astrágalo. Entonces, esta es una vista inferior. Si decimos inferior, va a constituir zonas articulares para quién? Para las superficies articulares que tiene en su región superior el calcáneo. Y esta es la posición anatómica que tiene el astrágalo. Cuerpo, cuello, esto es el cuerpo que tiene una cara superior, cara medial, lateral, posterior, esta sería parte de la anterior, y lo opuesto, o sea, esta es la cara inferior. ¿Qué de especial tiene? Empecemos por la parte más anterior, la cabeza. La cabeza, ¿con quién se va a articular? Superficie convexa, ¿no es cierto? Convexa. O sea, la otra superficie va a ser cóncava para el navicular o escafoides. En su cara superior, ahora el cuello, ya, sigamos por acá. Simplemente se caracteriza porque, obvio, se tiene recubierta de cartílago hialino. ¿Por qué? Porque tiene una superficie por demás irregular, obvio, estrecha en comparación del resto del hueso, pero tiene una serie de orificios. Y esos orificios son para que por ahí transcurran estos elementos vasculares. Esta es la cara superior del astrágalo, ¿cierto? Recubierta de cartílago hialino. Esta es la polea astragalina, la zona más declive. Y después tiene un borde lateral y un borde medial, como delimitando esta garganta que tiene el astrágalo. ¿Sí? Ahora, de repente no hay oportunidad de ver otra lámina similar. En esta superficie se va a insertar tanto más la cápsula y pegado a la superficie del cartílago hialino la sinovia. Para esta articulación que adelante vamos a revisar, la articulación del tobillo, tibio astragalínea, tibio peroneo astragalina, talo crural, son las denominaciones con las que se encuentra. Y esta es superficie articular para quién? Para el maleolo tibial y este es el maleolo lateral. Entonces acá viene esa tapa que les comentaba cuando describimos la cara inferior de la tibia peronea. La tapa o mortaja para esta superficie. Y esta es su cara inferior.
donde hay una superficie articular, que es la anteroinferior, y esta es la posterior, pero esto tiene una muesca que como si separase a dos superficies, e impuesta entre esta superficie anteroinferior y esta posterior, ambas, porque lo repetí son para el calcáneo, hay un surco. Es el surco calcáneo, obvio, cuando ya se complementa con el calcáneo. Y por aquí, esto puede insertarse estructuras ligamentarias. Lo mismo, jóvenes. Acá se ve mejor la polea astragalina. Seguimos en la cara superior, la cabeza, el cuello. Acá se ve mejor la polea astragalina, esa crestita que se los comenté en la cara inferior de la tibia. Este es el borde medial. Se acaba de venir el maleolo tibial, que es mucho más pronunciado y cortante, lo describen. Este es el reborde lateral. Entonces, estos dos bordes es como si estuviesen remarcando, delimitando la polea astragalina. Y esta polea astragalina y obvio la superficie articular que tiene de recubierta de cartílago hialino en la cara superior del astrágalo no se corresponde en el 100% que tiene la taja del tibio peronea. Y eso justamente es para que la articulación tibio peronea, ¿qué movimiento fundamentalmente hace? Flexión y extensión. Entonces hace este recorrido. ¿Sí? En su región lateral, la superficie para el maleolo lateral. ¿Sí? Y en la región posterior, que es la menos pronunciada que tiene de estas caras, por eso es que hay varios que le consideran simplemente esto como un borde posterior del astrágalo, que hay dos tuberosidades, la lateral y la medial, o tubérculo medial, perdón, lateral y medial. Y entre ambos tubérculos hay un surco. Es el surco del astrágalo en su región posterior, porque por ahí va a transcurrir el flexor largo del primer dedo. Lo mismo, jóvenes, pero en su cara inferior, las dos superficies que les he comentado, la anteroinferior con dos facetas y esta es la posterior. Ambas, vuelvo a repetir, para la cara superior que tiene el calcáneo. Y esta es la cabeza que se va a articular con el escafoides. Siguiente hueso es el calcáneo. Por las dimensiones que tiene, esto es el más grande en la estructura ósea de la región posterior del pie. Tiene una forma cúbica y por tanto se definen las mismas superficies que he comentado para el astrágalo: superior, posterior, anterior, inferior. Esta es la cara lateral y la otra es la medial. ¿Sí? Entonces igual, 6 caras. Ahora, esto es lo que conforma realmente lo que es talón-talón, con dos tubérculos que tienen acá. Y este tubérculo en la región posterior es la que va a constituir zona de inserción de uno de los ligamentos más sólidos que tenemos en la economía de nosotros, el tendón de Aquiles, perfectamente evidenciable en la región posterior inferior de la pierna. Entonces ahí tenemos, jóvenes, al calcáneo en una vista lateral superior. Esta es la cara lateral que tiene el calcáneo. Este es el cuerpo del calcáneo. Acá está la tuberosidad para la inserción del tendón de Aquiles que les he comentado. Esta es la tuberosidad lateral. Este es el surco peroneo. Aquí va a venir la troquín del peroné. Entonces, por detrás de estas estructuras que van a transcurrir los tendones de dos músculos, peroneo lateral, largo fundamentalmente, y que va a llegar hasta la planta del pie. Y aquí están las superficies articulares, la posterior y las dos superficies que tiene
en su región anteroinferior. Anteroinferior y anterosuperior. ¿Para quién? Para las superficies articulares del astrágalo en su cara inferior. Y aquí la superficie articular, ¿para quién? Para el escafoides. Lo mismo acá, visto en realmente su cara superior. La cara medial, chicos. La cara medial seguía siendo lo mismo ahí en la cara superior. Y esta es la superficie articular para el hueso más lateral que está por delante del calcáneo, que es el cuboides. Este es el cóndilo o tuberosidad medial, la otra es la lateral. Y acá hay otro surco. Este es para el flexor largo del primer dedo. Y esta es la tuberosidad, chicos, en su región posterior, para la inserción del tendón de Aquiles. Y esto que les he precisado acá es lo mismo de acá. Siguiente hueso, navicular o escafoides. Igual, 6 caras. Superior, inferior, medial, lateral, posterior y este es anterior. Esta es la superficie articular para quién? Para el astrágalo. Y esta cara anterior, ahí están las superficies articulares para las 3 cuñas. Primera cuña, segunda cuña y tercera cuña. Y por delante de las cuñas los metatarsianos. El cuboides. Estas son las caras anteriores para la inserción de quién? De la tercera cuña. Y acá la superficie articular para la epífisis proximal del cuarto metatarsiano y del quinto metatarsiano. Puede o no haber alguno que vive en una superficie articular para el navicular o escafoides. Y esta es la cara plantar que tiene el cuboides y esta es la zona articular para el calcáneo. Entonces hasta ahí tienen la revisión de los huesos más grandecitos del pie. Astrágalo, calcáneo, cuboides, escafoides o navicular y las cuñas. Esta es una vista laterosuperior. Laterosuperior. Entonces, esta es la región lateral del pie, esta es la región dorsal y esta es la región plantar con el respectivo arco que les he comentado. Y esta es la vista opuesta. Esta es la cara medial. Medial del calcáneo. Aquí está la tuberosidad, la inserción del tendón de Aquiles. Aquí está el surco para el flexor largo del primer dedo. La tuberosidad menor, le dicen, del calcáneo, el subtentáculo. Aquí va a sentarse el maleolo medial. El escafoides o navicular, la cuña más medial. Y aquí tiene las
Los primeros, los metatarsianos, primer metatarsiano y las dos falanges del primer dedo. Ya. ¿Para qué es útil esta diapo, jóvenes? Yo les he hablado ya en varias oportunidades de esto, del arco plantar. En la configuración del arco plantar, uno de los factores que incide con bastante pronunciación es este ángulo de la conformación entre la cara articular inferior del astrágalo y la cara articular del calcáneo. Pero obvio, aquí va unado estructura ligamentaria. ¿Ya? Y esta estructura ligamentaria es el que influye marcadamente en la formación de este arco plantar. Lo mismo, chicos. Ahora hablaremos de la articulación tibio-peronea, para ya después escribir la articulación del tobillo en sí. En la articulación tibio-peronea inferior, esto que ya ustedes saben que está constituido por una superficie de la tibia, otra superficie del peroné, esto tiene la estructura ligamentaria de refuerzo tibio-peroneo anterior, posterior y la superficie de la membrana interósea. Esta es la cara inferior. Más de cerca y en una vista mejor, ligamento interóseo, lo que está arriba, el ligamento interóseo anterior, posterior, y aquí está la mordaja, jóvenes. Maleolo tibial, cara inferior en sí de la tibia, maleolo lateral. Y aquí está esta cresta que se va a corresponder con la polea astragalina que tiene el astrágalo. Entonces, cuando se habla de articulación del tobillo, significa revisar igual lo que hasta ahora hemos hecho, ¿no? Superficies articulares. ¿Quiénes son las superficies articulares del astrágalo? Su cara superior, cara medial y cara lateral. Por parte del astrágalo. Y por parte de los huesos de la pierna, ¿quiénes? La cara inferior de la tibia y sus superficies internas que tiene bien el maleolo medial o el maleolo lateral. Ahora, es una articulación sinovial y por tanto sí tiene cápsula articular. ¿Y cómo es la distribución de la cápsula? De este reborde, unos milímetros hacia arriba, unos hablan de 4 a 5 y otros de 5 a 7 milímetros en relación con el cuello del astrágalo, son las zonas de inserción que tiene la cápsula articular. ¿Sí? Ahora, lo mismo en la región posterior. Pero esta cápsula tiene unos repliegues tanto en su región anterior, es como decir, sobrase cápsula para este segmento. A eso se llama repliegues, en su región anterior y en la región posterior. ¿Y por qué? Para permitir la biomecánica que tiene esta articulación, en hacer flexión o extensión del pie respecto a la pierna. Y acá está lo que les decía, que permite esta superficie el deslizamiento respectivo tan igual como la superficie medial como la superficie lateral. Entonces, esta zona de la cápsula es frágil, al igual que la posterior. ¿Para qué? Justamente para explicar lo de la vía mecánica. Y la sinovia así va pegado a lo que es la superficie articular del cartílago hialino. ¿Y quiénes realmente constituyen estos elementos de refuerzo de la cápsula articular en esta articulación? Dos ligamentos que después vamos a revisar. Y ahí ustedes tienen la sinonimia con las cuales se conoce a esta articulación. Talus crural, tibio astragalina, tibio peroneo astragalina o simplemente la articulación del tobillo. Esas son las diferentes denominaciones. Ahora, ¿qué estructura ligamentaria refuerza esta articulación?
medialmente. Es el ligamento deltoideo. Y este ligamento deltoideo lo describen con dos fascículos. Lo que estamos viendo acá y lo vamos a describir es la porción superficial. Y tiene otra que es profunda y que está haciendo un corte así. Solamente haciendo un corte así permite ver ese ligamento profundo y que lamentablemente no ha encontrado láminas. Creo que Testit lo tiene, pero lo tiene esto, como ustedes, la mayoría de ustedes tienen, pero acuérdense que hay un ligamento profundo. Es chiquito pero sólido. ¿Qué características tiene este ligamento medial deltoideo? Obvio, se inserta en el maleolo. Esto tibial, acá prácticamente en todo el reborde de ese maleolo, ¿sí? Y después se dirige a la forma así de abanico, ancho, y tan ancho, inclusive han llegado a tener sus dimensiones de 5 a 6 centímetros, tiene un fascículo anterior, medio y posterior. El anterior es así de disposición media, dos fascículos oblicuo y descendente, y este realmente es descendente. El más anterior, o la porción más anterior de este fascículo anterior tibio astragalino. ¿De dónde a dónde va? De este borde del maleolo tibial hacia la cara superior que tiene el astrágalo. El siguiente fascículo se va a la región más anterior de la cara superior del mismo astrágalo. Entonces, ambos dicen que pueden ser juntos, pero hay un fascículo como que los separa y por eso es que hacen la división así. Esta es la porción media, ¿cierto? Que se va a la apófisis o tubérculo menor que tiene el calcáneo, ahí el calcáneo, y este es el fascículo posterior, al reborde que tiene su región posterior el astrágalo. Ese es el tibio astragalino posterior por las inserciones que tiene este ligamento. Vuelvo a repetir, este es el ligamento medial o deltoideo en su fascículo o porción superficial como elemento de refuerzo que tiene la articulación del tobillo. Este es el tibio astragalino posterior que tiene esta disposición. Y aquí este es el fascículo medial. ¿Sí? Oh, perdón, sigue siendo el medial el que les he comentado, que ya está descrito. Y aquí está el lateral. ¿Se va de dónde? De la parte más inferior del maleolo peroneo hasta a esta superficie lateral que tiene el calcáneo, el ligamento calcáneo peroneo. Este es el astrágalo peroneo, que se va de este borde que tiene el maleolo hasta el borde más posterior de la superficie articular que tiene el astrágalo para el calcáneo. Este es el ligamento astrágalo peroneo, de la región más lateral que tiene el astrágalo. Entonces ahí tienen los dos ligamentos importantes que refuerzan esta articulación, el lateral y el medial. Lo mismo acá. Acá no solamente estamos viendo estructura ligamentaria que hemos comentado, sino vamos a ver una revisión así rapidita nomás de lo posterior al anterior. Este es el tendón de Aquiles, con la inserción en la tuberosidad que tiene el calcáneo en su región posterior. Este es el retináculo peroneo. Este es el ligamento talofibular. Este es el peroneo, retináculo superior del peroneo. ¿Para qué? Forman como unos túneles fibrosos, chicos, porque por acá va a estar el surco, ¿cierto? Les dije para
el peroneo lateral largo y corto. El peroneo corto termina aquí en la base del quinto metatarsiano y el peroneo lateral largo, acá hay un surco que tiene en su región plantar la planta del pie y se dirige así, diagonalmente, y termina en la base del primer metatarsiano, por ejemplo, peroneo lateral largo. Entonces, ¿significa esto que muy aparte del resto de estructura alimentaria que ustedes están viendo ahí, que la planta del pie en las anteriores diapositivas era así, es, pero acá aparenta como plano, porque sobre esa estructura ósea hay estructura muscular, hay estructura ligamentaria, hay estructura aponeurótica. Y en la superficie de relieve óseo que tiene la planta del pie tampoco es uniforme. Existen una serie de irregularidades como canales y justamente uno de esos canales es por donde transcurre este peroneo lateral largo. Luego, jóvenes, vienen otro grupo de articulaciones. La subastragalina, o sea, del astrágalo con el calcáneo. Está la articulación de Chopard, que luego se los comento, la articulación de Lisfranc, que también enseguida se los explico, la ubicación fundamentalmente, las metatarsofalángicas, las intermetatarsianas y las interfalángicas. Entonces, volviendo a esquemas periódicos ya un poquito más identificatorio, porque está en colores, astrágalo, calcáneo, escafoides, cuboides, las tres cuñas. Entre este borde anterior del calcáneo y del astrágalo está la articulación de Chopard. O sea, entre astrágalo, escafoidea y calcáneo, cuboidea. Esas dos articulaciones que conforman en conjunto la articulación de Chopard. Y la articulación de Lisfranc es de acá, entre el borde anterior del cuboides, mismo borde de las tres cuñas y la epífisis proximal de los 5 metatarsianos. Aquí solamente estamos viendo el retropié y el medio pie. Y todas las articulaciones que hay en el pie, se los vuelvo a recalcar, es la subtalar o la calcáneo-estragalina, la talocalcáneo navicular, esta región de acá, la calcáneo-cuboidea, la cuneo navicular, esto aquí la cuboideo, la cuneo cuboideo, y estas ya son las articulaciones de Lisfranc. Ahí. Intermetatarsianas, entre estas, entre ambas cuñas, hay las intermetatarsianas, 1, 2, 3 y 4. Luego están las articulaciones metarsofalángicas y las interfalángicas. Ese es el conjunto de articulaciones que hay en el pie. Una de ellas es la calcáneo-astragalina o subastragalina. La superficie articular ya se los fui describiendo a medida que hemos revisado cada uno de los huesos. Cara superior del calcáneo y la cara inferior que tiene el astrágalo, que son dos dobles superficies, una anterior y la otra posterior. Aquí tiene la astrágalo escafoidea y la articulación calcáneo-cuboidea. Estas ambas, ya se los he dicho, son las articulaciones de Chopard. Inclusive esto es útil cuando se habla de fracturas a ese nivel. Lo mismo chicos. Son las mismas articulaciones, pero en una vista lateral. Y esta es la articulación del Lisfranc. Borde anterior de las tres cuñas más el cuboides y las epífisis
proximales de los 5 metatarsianos. Bueno, es el ligamento plantar que hay en el pie, jóvenes, y este ligamento plantar tiene inserciones en los tubérculos medial y lateral del calcáneo, y después se dirigen como reforzando las articulaciones tarso-metatarsianas. Pues, estas son estructuras, digamos, de las partes blandas en la configuración de la planta del pie. Y aquí está el ligamento peroneo lateral largo que se recorre así, diagonalmente, a la base del primer metatarsiano. Interfalángica con su cápsula y refuerzo ligamentario. Bueno, aquí ya para terminar, chicos, cuando se habla del pie en su conjunto, se los dije, es una vista medial por si acaso, este es el retropié, medio pie y el antepié. Esto es la curvatura anatómica que tiene el pie. Si no hay esta curvatura anatómica, obvio se habla de pie plano. Y estas son las curvaturas. Curvatura antero-posterior, la misma esta de acá, jóvenes, sino que está viendo la pronunciación nada más de las curvaturas, ¿sí? Y obvio, quien no tiene ninguna de estas curvaturas aunada a la otra que después vamos a comentar, ahí está el pie plano. O también le llaman el arco plantar antero posterior, y este es el arco plantar transverso. O sea que va de la región lateral a medial o viceversa. Este es el arco plantar transverso. O sea, en la configuración del pie hay dos arcos: arco plantar antero posterior y el transverso. Y este es un esquema que permite hacer lo mismo. Este es el antero posterior, ¿no es cierto?, con las dimensiones de la curvatura. Y este es el arco plantar transverso, que va de un borde bien medial a lateral o viceversa. Ese es el mensaje, muchachos, respecto a huesos. Hoy día terminamos la revisión de huesos del miembro inferior. Si tuviesen una pregunta, comentario. Ya se ponen a leer más luego lo que hay de nuevo en el ciclo del curso. Pero por lo pronto les voy adelantando que una actividad que inicialmente estuvo programado, que es el seminario, no va a haber seminario en esta unidad, sino ya vienen los exámenes teóricos prácticos. Si tuviesen alguna pregunta, chicos, con gusto. Doctor, respecto a ese examen teórico práctico, ¿podría dar o cómo sería o cómo se va a realizar? ¿Quién habla? Claudia, ¿Qué quiere saber, Claudia? de cómo se va a realizar ese examen teórico práctico. Igual, virtualmente. O sea, ¿qué metodología va a usar? ¿O ¿Perdón? qué elementos vamos a usar? ¿O cómo va a ser? ¿Qué métodos? Preguntas y ustedes responden. Ahora, ¿qué material utilizamos para las preguntas? Pueden ser imágenes del Atlas en 3D. Me tengo que acoplar a la versión que ustedes tienen. O se les puede poner imágenes estáticas. La fecha
debe ser en la semana que arranca, me parece, el 6 de julio. Digo, debe ser porque todavía se lo vamos a definir bien. ¿Le parece la forma de evaluar esto, Claudia, o no le parece? Que no hay otra forma, chicos, de poderles evaluar el teórico práctico. No la encuentro. Si ustedes tienen una mejor opción, bienvenido. Y acordémonos que en esta fase o en esta nueva forma de trabajar lo académico, hay que utilizar la creatividad y la flexibilidad, pero la creatividad viene de ambos lados. Por eso es que les digo si tuviesen alguna sugerencia al respecto. NO, y si aparece, bueno, ya no las comunican. ¿Algo más, chicos? Estamos en hora para poder cerrar la actividad. Muchachos, Claudia, ¿me escuchas? Sí, doctor. Algo que me han contado unos compañeros es sobre que como no hemos realizado ninguna práctica hasta ahora, ni hemos podido usar el Atlas, como que no podríamos identificar muy bien. Entonces, en caso que nos pregunte algo sobre el Atlas en el seminario, bueno, perdón, en el examen teórico práctico. Pero el Atlas lo tienen cada uno de ustedes. Y yo supongo de que quienes lo manejan mejor son ustedes, porque ustedes son los nativos virtualmente. Y no se les va a preguntar, bueno, dependiendo la calidad de esquema que tenga el Atlas, se les preguntará lo que se ve o lo que puede proyectarse en la estructura. No se les va a preguntar esto. O sea, prácticamente es una evaluación de lo que yo les he dicho en clase teórica. Yo les he hecho un compilado, creo, adecuado de lo que deben saber ustedes en esta parte de la anatomía. ¿Algo más, chicos? Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, y considerando que ustedes tienen actividad enseguida, ¿podemos cerrar la actividad, señorita delegada? Sí, doctor. Cualquier información o comentario le haré llegar. Muy bien, será bienvenido. Hasta luego, jóvenes. Cuídense. Hasta luego, doctor. Gracias Hasta por la clase. luego.